principio día por año. En la Biblia, para la mayoría de las profecías o en evento que tengan aplicación profética, cuando se habla de días, es decir, días proféticos o simbólicos, estos se deben interpretar por años literales. Es decir, un día equivale a un año. Hay varios ejemplos de esta regla. En el mismo texto anterior de Levíticos 25 verso 8 se habla de 7 semanas de años. Es decir, que cada día de esa semana simbólica debía considerarse como un año. Veamos ahora Números 14, verso 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Ezequiel 4, verso 6. Y cumplidos estos, te acostarás otra vez, sobre tu lado derecho, y llevarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Es decir, cuando se trata de un hombre son días y cuando se trata de una nación son años. También, en el interesante caso del profeta Jonás, quien profetizó de aquí a 40 días Nínive será destruido, Jonás 3, verso 4, y luego esperó atentamente el cumplimiento de su profecía, pero dramáticamente para él, nada ocurrió. Situación que debe haber complicado mucho a este difícil profeta, dado que de seguro conocía las implicaciones si su anuncio profético no se cumplía. Deuteronomio 18, verso 22. Cuando el profeta hablare en nombre de Jehová, y no fuere la tal cosa, ni viniere, es palabra que Dios no ha hablado, con soberbia la habló aquel profeta, no tengas temor de él. Deuteronomio 18, verso 20. Empero el profeta que presumiere hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Este es un asunto delicado. Actualmente hay muchos religiosos que hablan de la existencia de profecías condicionales, lo que a la luz de las Escrituras no puede ser, ya que si se trata de una profecía de origen divino ésta siempre se debe cumplir. Lo que ha sucedido es que, han surgido muchos falsos profetas a quienes se les cumple solo un porcentaje de sus anuncios, y estos se escudan diciendo que se trataba de profecías condicionales. Pero, para nosotros se trataría de falsos profetas. Nínive fue finalmente destruida, pero exactamente 40 años después de ese anuncio, lo que confirma que la utilización de días en una profecía debe ser interpretada por años. Y en especial, en lo que tiene que ver con el castigo de un pueblo. O también, lo que para una persona, objeto o animal se le asocian simbólicamente días literales, al aplicarlos a una nación se debe interpretar como años literales, es decir, día por año. Por regla general nuestro Dios, 40 años antes, envía su última amonestación profética a las ciudades impenitentes que hayan sobrepasado cierto límite, advirtiéndoles sobre su inminente destrucción, así los fieles que queden se aprestan para huir a tiempo, tal como los cristianos que estaban en Jerusalén en el año 70 después de Cristo, quienes obedientes a las advertencias de Cristo, cuando vieron la señal, huyeron a tiempo. Entonces, 40 años después de la profecía de Jonás, fue la destrucción de Nínive. 40 años demoró en llegar el castigo de Egipto desde que Moisés intentara fallidamente liberar a su pueblo. 40 años, desde los testimonios de las plagas de Egipto y el cruce del Mar Rojo, demoró para que se comenzara con la invasión de Canaán y la destrucción de los pueblos bárbaros que la habitaban. Así también, 40 años después de las advertencias y muerte de Cristo, llegó la destrucción de Jerusalén. Hoy en día utilizamos un calendario distinto al calendario que utilizaba el pueblo de Israel. Por ejemplo, nuestro calendario actual tiene 365 días y a veces 366, año bisiesto. El pueblo de Israel utiliza un calendario un poco distinto de 353, 354 o 355 días. Calendario que maravillosamente calza, hasta el día de hoy, con nuestro calendario solar. Para ello, por orden divina cada cierto periodo de años, se debía agregar un mes adicional y así corregir el desfase acumulado. No se alteraba la secuencia semanal, solo se corrían los meses en cuanto a las estaciones del año. Un año bisiesto es siempre 30 días más largo, y por lo tanto puede tener 383, 384 o 385 días. Pero, como se demostrará más adelante, originalmente se utilizaba un calendario anual de 360 días. De hecho, hasta el día de hoy, la cantidad de días en el año consideradas como un valor perfecto,
por los entendidos judíos, es de 360 días. Los egipcios originalmente también utilizaban un calendario anual de 360 días, al cual para corregir su corrimiento, luego le agregaban 5 días y cada cierto tiempo un día más. Los 360 días anuales se confirman en el uso que se hace en el libro de Génesis del calendario utilizado en el relato del diluvio, efectuado por Moisés, el primer autor de las Sagradas Escrituras. Génesis capítulo 7, versos 11 y 24. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Génesis capítulo 8, verso 4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Areret. Entonces, el diluvio comenzó el 17 del mes segundo, donde las aguas prevalecieron hasta el mismo día 17 del mes séptimo, es decir, habían pasado exactamente 5 meses, lo que, según Génesis 7, verso 24, equivalía exactamente a 150 días. Por lo tanto, si dividimos 150 por 5 nos da un mes de 30 días exactos. 5 meses es igual a 150 días, lo que implica que un mes es igual a 30 días. Si en este relato Moisés hubiese utilizado el calendario hebreo, habría tenido que restar 3 o 4 días a los 150 días mencionados, dado que, dependiendo del año de la ocurrencia del diluvio, entre los meses segundo y séptimo habrían 3 o 4 meses de 29 días, Iyar, Tamuz, Elel y probablemente Tisrel. De hecho, los hebreos tenían la idea de un mes teórico o ideal de 30 días que llamaban Meleim o mes pleno, y a los meses de 29 días los llamaban Haserim o mes hueco, deficiente o defectuoso. Por lo tanto, un año teórico perfecto era considerado de 12 meses de 30 días, es decir, de un total de 360 días. Entonces, dado que la duración de un mes de 30 días era considerada por los hebreos como una duración correcta, me hace deducir que la duración de un mes de 30 días proviene de un uso calendario desde antes del diluvio, donde había una creación perfecta y donde el año aparentemente duraba exactamente 360 días. Un año es igual a 12 meses de 30 días, lo que nos da un total de 360 días. En el siguiente texto, se demuestra que la práctica bíblica de considerar meses de 30 días, tal cual lo hiciera Moisés, primer autor de la Biblia, siguió siendo utilizada por milenios por los judíos, hasta el tiempo del apóstol Juan, último autor de las Sagradas Escrituras. Apocalipsis 11, versos 2 y 3. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré potestad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. 42 meses de 30 días es igual a 1260 días. Entonces, la duración del castigo escrito por Moisés en Levíticos 26, que era de 2520 días proféticos, equivalen exactamente a 2520 años. Lo que dio surgimiento a la famosa profecía de 2520 años, también conocida como la maldición de Moisés, o los 7 tiempos, o la dispersión, o la indignación, o el tiempo de los gentiles.